Buenas tardes, mi nombre es José Eduardo Martínez Arias y el día de hoy os voy a hablar sobre el algodón de azúcar, su preparación y principalmente su historia. El algodón de azúcar es una golosina que muchos hemos comido. Viene en distintos sabores, colores e incluso en diferentes precios. Es una golosina bastante popular a día de hoy, pero a veces uno se imagina cómo se inventó esta golosina o por qué se inventó. ¿Cuáles fueron las bases o cuál fue la curiosidad del humano por crear esta golosina? Esta golosina, a pesar de que se piensa que es mexicana, es una golosina de origen italiano. Cerca de 1400, unos cocineros solían calentar el azúcar hasta hacerla líquida y posteriormente con un utensilio solían hacer este tipo de movimientos para enrollar el azúcar y que se fueran haciendo hilos flexibles. Sin embargo, esta preparación consumía mucho tiempo y era demasiado cara. Fue sino hasta 1897 que William Morrison y John Wharton, ambos residentes americanos, crearon una máquina para hacer esta golosina. Sin embargo, la invención fue dada a conocer en 1900 en la Feria de Francia, una feria mundial que se celebraba cada cierto tiempo, y se patentó con el nombre de Fairy Floss. Posteriormente se mostró en la Feria de St. Louis de Estados Unidos. Más tarde muchas tiendas empezaron a comprar este producto, o sea la máquina, y empezaron a vender estos hilados a un precio muchísimo menor con el nombre de Sugar Spoon. Sin embargo, las máquinas eran muy frágiles y solían romperse al poco tiempo, por lo que el producto realmente no ganaría mucha fama. Hasta 1940, una empresa llamada Gold Medal Products creó otra máquina a base del mismo modelo. Sin embargo, estas máquinas tenían piezas más resistentes y con menos fallos, por lo que el producto terminó de consolidarse por bajar el precio del producto hacia los consumidores. Y no es solo eso, aunque no lo sepan, a pesar de que este dulce, más bien la máquina, es algo sencillo, esto ha ayudado bastante a la ciencia. Déjenme les explico cómo. El cultivo e impresión de órganos ficticios o artificiales es algo que es bastante necesario a día de hoy. Es una tendencia que poco a poco ha cobrado bastante fuerza. Desafortunadamente, la tecnología que se requiere para esto es muy costosa, y aparte de ello, muy pocos científicos tienen el capital o el dinero para llevar a cabo estos experimentos. Pero gracias a un experimento de la Universidad Vanderbilt, se podrán crear vasos sanguíneos a bases creados por esta misma máquina, sustituyendo el azúcar por un hidrogel. Este método surgió por accidente cuando unos científicos o investigadores de la universidad se dieron cuenta que la máquina de algodón de azúcar podía crear hebras delgadas, y gracias al proceso de centrifugado de la máquina se logran crear hebras que simulan células de microfibra, las cuales a su vez pueden actuar como vaso capilar. Esto puede servir para crear un sistema artificial de capilares en 3 dimensiones, capaz de mantener dichas células activas por más de una semana, lo cual es bastante más efectivo que los otros métodos que se han empleado, mismos que sirven para prolongar tratamientos y ayudar a personas que necesitan trasplante de un momento a otro, o aquellas que están esperando un trasplante. Las microfibras de vasos artificiales son 10 veces más fuertes que la técnica de electrospinning, la cual es una técnica de fabricación de fibra basadas en un conjunto de conceptos electromagnéticos, como la carga electrostática, en donde una solución polímera se ve inducida por creando fibras de diversos tamaños. Esta técnica es la más usada actualmente. Sin embargo, la máquina de azúcar puede costar alrededor de unos $40 y es muchísimo más efectiva. Ahora les enseñaré a cómo preparar el algodón de azúcar. Para ello necesitamos azúcar, una máquina de algodones de azúcar, en caso de no tener pueden hacerlo ustedes mismos en casa, y también un palillo o un cono que podamos utilizar para poder agarrar este dulce. Ahora les enseñaré a preparar el algodón de azúcar con esta máquina. Bueno, antes que nada les voy a explicar un poquito cómo funciona la máquina. Este tiene una pequeña resistencia y un pequeño cilindro, y este platito que es lo que va a girar, y aquí posteriormente introduciremos el azúcar. Así que prendemos y esto va a empezar a girar. Esto se va a empezar a calentar, y de hecho si empezamos a meter azúcar podremos observar que en los bordes se empiezan a crear como que una especie de aros, los cuales nos indican que el azúcar pues ya está siendo calentada. Ok, una vez la máquina empezará a sonar de una manera extraña, no se preocupen, esto es normal. Ahora lo que tenemos que hacer es introducir el azúcar de poco en poco.
Cuando esto se caliente empezará a crear unas pequeñas hebras, las cuales con el cono iremos enrollando. Y como pueden ver, ya quedó nuestro algodón de azúcar. Tomamos el azúcar, introducimos, y una vez empiece a calentar, vamos a empezar a enrollar de esta manera. Y bueno, ya están saliendo las pequeñas hebras, por lo que vamos a empezar a enrollar. Por mientras les platico, el algodón de azúcar no es muy saludable que digamos, ya que al ser puro azúcar, realmente es comida chatarra. Sin embargo, se puede consumir en diferentes colores y de hecho existen diferentes sabores de este mismo. Y así nos queda nuestro algodón de azúcar. Y bueno, como pueden ver, aquí nos queda ya el algodón de azúcar. Lo único malo de estas máquinas es que ciertamente yo siento que se desperdicia un poco el azúcar, ya que como pueden ver se forman estos pequeños aros de azúcar cristalizada y a veces no se llegan a salir, dependiendo también de la máquina llegan a salir estos pequeños pedazos que están muy feos. Y como pueden ver, el azúcar queda fatal allá adentro. Existen diferentes marcas que producen algodón de azúcar de distintos sabores y colores. Un ejemplo de ellas es Alabio, Candy Flush Sugar y Sugar Recycle. Bueno, este tipo de algodones de azúcar realmente suele ser un poquito caro, por lo cual, si te lo puedes permitir, es una experiencia bastante divertida. Y pues bueno, podemos concluir que el algodón de azúcar, pese a ser un dulce con muy poco chiste o que tal vez no tiene tanta gracia de hacerlo, la verdad es que requiere muchísima técnica en caso de no tener una máquina de algodones de azúcar. Y de hecho, si se hace una máquina de algodones de azúcar, pues realmente también es bastante complicado. Para finalizar, también existe otro dulce que es muy parecido y que de hecho se requiere muchísima más técnica. Trata de la barba de dragón, porque es un dulce chino. Se prepara a base de azúcar, agua, vinagre y jarabe o sirope de maíz. Este dulce chino creó más o menos hace unos 2000 años por un emperador chino y consiste en fibras muy finas de azúcar, cual le da una apariencia de barba. Su preparación es muchísimo más compleja. Si se quiere hacer de un modo tradicional se requiere una técnica bastante compleja, la cual es hervir el azúcar con el agua, el sirope y el vinagre hasta cierto punto de temperatura, después dejarlo reposar un tiempo y de esta manera se va a formar un disco. Este disco se tiene que envolver en maicena y posteriormente con los dedos, con el calor de las manos, tenemos que ir abriendo un hueco para hacer un pequeño aro. Este aro lo vamos a ir estirando hasta un punto bastante más, hasta que vaya quedando más fino. Posteriormente lo doblaremos y así lo iremos haciendo muchas veces hasta que quede una consistencia como esta. Y bueno, eso sería todo de parte mía.